Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches para todos aquellos de ustedes, mis amigos y hermanos en Cristo, que tienen a bien haber sintonizado este canal por medio de YouTube o redes sociales. Les saluda su amigo el pastor Fabián Muñoz desde Guayaquil, Ecuador, hoy 28 de febrero del año 2016. El tema que hoy vamos a conversar, a meditar un poco sobre la palabra de Dios, es sobre un personaje que la Biblia referencia muy poco, pero que nos llama a una profunda reflexión de por qué el Espíritu Santo hace una pausa en medio de toda la Escritura para referirse a una persona muy especial. ¿Y de quién vamos a hablar hoy? Es de un personaje que la Biblia lo llama Jabes. Parte del libro de Crónicas habla sobre la genealogía desde Adán en adelante. Pero lo importante es que este libro hace un alto, un stop, para hablar específicamente de un personaje que se llama Jabes, que hasta donde yo entiendo, fue un hombre que supo marcar la diferencia. En el libro de Crónicas, primer libro de Crónicas, capítulo 4, desde el versículo 9 dice: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, el cual su madre lo llamó Jabes, diciendo por cuanto lo dio a luz con dolor. Versículo siguiente dice: e invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Y dice la palabra: y otorgó Dios lo que pidió. ¿Qué es lo que me llama la atención de este versículo, de este par de versículos? Primeramente, que dentro de toda la narrativa genealógica que hace el libro de Crónicas, en ninguno de los personajes se detiene para hablar algo en específico, y sí lo hace con Jabes. Y la pregunta es: ¿por qué se detuvo a hablar de Jabes como no se pudo detener a hablar de cualquier otro? Y es que Jabes supo marcar la diferencia con respecto a todos los demás, diciendo que fue más ilustre que sus hermanos. Es decir, que él sobresalía con respecto a los demás. Él hacía algo distinto. Ser ilustre implica ser una persona ejemplar, ser una persona distinta para bien. En este tiempo, y hablando de la palabra de Dios, ser ilustre implicaría ser una persona más piadosa, una persona que pese a cualquier circunstancia no deja de confiar en Dios, que pese a toda circunstancia cree que su vida tiene un propósito, que no lo determina las circunstancias, sino en el Dios en quien ha puesto su confianza. Y pese que conforme la Escritura dice que su madre lo llamó Jabes y que su nombre tiene un significado por cuanto lo dio a luz con dolor, no necesariamente estamos hablando de que es un parto con dolor. Todos los partos vienen con dolor para las mujeres en casi toda su totalidad o generalidad. Lo que quiere decir la Escritura es que ella, su madre, estaba seguramente pasando un mal momento en su vida, en su historia, en su relación. Y que en ese tiempo y en esa temporada se embarazó y tuvo un hijo con todas las dificultades que seguramente ella tuvo que pasar. Ella dio a luz a un hijo en medio de toda una circunstancia adversa. Tan adversa debió haber sido su circunstancia que dentro de su psiquis estuvo tan cargada, tan presionada de las circunstancias negativas, que decidió recordarse ella misma para lo largo de su historia con un nombre especial para su hijo. Lo quiso marcar negativamente.
le quiso decir a su hijo: ¿sabes qué? Con tu nombre voy a recordarme que cuando tú naciste en un momento muy malo. Naciste en el peor momento que yo pude haber tenido un hijo. Naciste en el momento en que menos esperaba yo ser madre. Quizás naciste en el momento en que yo tenía menos posibilidades para ser madre, para poder ser responsable. Quizás naciste en el momento en que me abandonaron, en que estuve enferma, en el que todas las cosas iban para mal. Voy a recordarme y a recordarte con ese nombre que yo te traje a este mundo. Yo permití que vinieras a este mundo con ese gran dolor en mi corazón. Y lo llamó Jabes. Jabes era el nombre distintivo que para la madre era recordarse ella misma de que cuando en ese momento en la historia ella dio a luz, fue en el peor momento y que él representaba ese mal momento. Seguramente Jabes estuvo creciendo en un ambiente de discriminación, porque cargar un nombre en donde me recuerde de que es por culpa de él o a consecuencia de él un mal momento, o que llegó en el peor momento, definitivamente no nos hace nada especiales, no nos levanta el ánimo. De seguro él no se caracterizaba de porque sus familiares o sus hermanos o su propia madre le dijera: oh, mi amor, te amo, que tú viniste con una bendición a mi vida, etc. De seguro, cada uno de sus hermanos y su propia madre, cuando lo veían, recordaban un mal momento. Pero pese a todo, lo que llama la atención es que este personaje llamado Jabes nunca dejó de brillar con una luz especial. Él siempre sobresalió, fue mucho más ilustre que sus hermanos. No permitió que el nombre, el trato y la diferencia que hacía su familia y quizás la sociedad sobre él lo marcara para mal. Él supo sobrevivir y no solamente existió, sino que él resaltó de los demás, siendo ilustre en bien. Esto quiere decir también de que él conocía de Dios y que pese a esa circunstancia que le trajo a este mundo, él dijo: yo creo que Dios tiene un propósito para mí. Y llegó un momento dado en toda su vida en donde él dijo: ya hoy me determino a salir de esta circunstancia donde mi nombre me ha marcado un punto hasta hoy de dolor, de tristeza, de abandono. Yo hoy determino que hasta esta fecha mi vida va a ser una vida que se connote, que sobresalga para los demás como una vida de dolor y de sufrimiento. Y yo, para lograr esto, no lo voy a hacer con mis fuerzas. Voy a pedir a ese Dios que conozco y que amo, que Él lo haga. Y entonces dice que él invocó a Dios, el Dios de Israel, su Dios, diciendo: si me dieras bendición. Él fue más ilustre, definitivamente. Habla bien de él, que es una persona que hizo la diferencia a pesar de esas circunstancias. Él hizo una oración extremadamente intensa, con un clamor, con una desesperación, creyendo que esa oración tendrá un impacto positivo en su vida. Ese cambio que él esperaba es un proceso interno que comienza con la oración. Pero indudablemente luego de eso también produce su oración, debe producir una acción que perdure. Jabes creía y esperaba que ese Dios en el cual él había puesto su confianza es un Dios de comienzos nuevos y de grandes milagros. Jabes tenía, como ya había explicado, un pasado horrible. Obviamente ese pasado, de la manera como él vivía, seguramente su presente seguramente no era nada bueno. Y su futuro, viéndolo de esa forma, no marcaba ninguna esperanza. Pero él en esas circunstancias levanta las manos al cielo y dice: oh Padre, bendíceme, bendíceme. Dice que después de esa oración, nacida de un corazón sincero, cansado ya de cargar ese dolor, obtuvo una respuesta.
de parte de Dios, porque Dios le otorgó lo que Él le pidió. Tal vez Dios ha permitido que usted, que me está escuchando, esté pasando un desierto. Quizás usted se encuentra solo, abatido, criticado, murmurado, incomprendido. Nadie le ayuda. Quizás en este desierto todos le cierran las puertas, le miran mal, comentan quizás a sus espaldas. Lo más triste es que su familia quizás le critica. Quizás hasta los negocios en los cuales usted es una persona que realiza actividades comerciales no funcionan. O quizás perdiste ese trabajo que te sustentaba. Te robaron, te estafaron. Sientes que estás en el valle de la sombra de muerte, donde ahí, en ese lugar donde tú estás, nadie quiere estar contigo, en medio de la nada. Quizás durante mucho tiempo la gente te mira como un hombre o una mujer llena de dolor, donde las circunstancias simplemente tú miras hacia atrás y miras un pasado lleno de cosas muy tristes. Miras tu presente y ves un presente que no garantiza nada, y tú ni siquiera te atreves a mirar al futuro porque no tienes esperanza. Pero allí, en ese momento, ahora, en estas circunstancias en donde Dios está colocando este audio para tu vida, tienes una opción. Y esa opción es recordar que hay un Dios. Hay un Dios todopoderoso que, conforme Génesis 1:1 dice, y creó Dios los cielos y la tierra. Dios hizo los cielos y la tierra. Para Él, dice la palabra, nada es imposible. Para el que cree, tampoco no hay nada imposible. Él te ama. Y Él espera, Dios, que tú creas en Él y que confíes en Él. Son dos acciones que tú debes tener: creer en Él y confiar en Él. Sí, allí, ahí en medio de ese desierto donde tú estás, tú puedes brillar. Puedes llamar la atención de Dios como lo hizo Jabes. Quizás toda tu vida tú no marcaste la diferencia. Quizás fuiste como el resto de los demás. Pero tú en este momento puedes determinar brillar con luz propia en medio de la oscuridad de tu desierto. Brillar como brilló Jabes en medio de la adversidad y decir: Señor, bendíceme. Puedes llamar la atención de Dios como lo hizo Jabes, con un corazón agradecido, con un corazón creyendo que Dios te puede levantar, con una oración donde le puedes decir: Señor, desesperadamente, creyéndole a Dios, bendíceme, Señor. Ahí tú, en esa oración, le vas a pedir 3 cosas. La primera cosa que debes aprender de la oración de Jabes es decir: ensancha mi territorio. La segunda cosa que debes entender que le resultó a Jabes en su oración es pedir que la mano de Dios esté contigo y no sobre ti. Y la tercera cosa que vas a entender que debes pedirle a Dios es que te libre del mal, para que ya tus enemigos, tus circunstancias, la palabra de Dios dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes, potestades, legiones que habitan en las regiones celestes. Es un mundo espiritual que se mueve en contra tuya, que van en contra tuya, que están todos los días, de día y de noche, las 24 horas, trabajando en tu contra. Y le estás diciendo que te libre de ese mal, que te libre de sus enemigos. Entonces, sucederá cuando tú pidas así lo que sucedió a Jabes. Dios le otorgó lo que él pidió. Este personaje, que hablando de Jabes, que muy poco se conoce de él y obviamente de su familia, Dios en su palabra lo honra, poniendo su nombre, nombrándolo en él. No lo nombró por quién era Jabes. No lo nombró por su familia. Aquí a Dios no le interesó la familia, los conocimientos de Jabes, si era ilustrado, si era ignorante, si la familia de él era una familia muy conocida, de gran renombre y de prestigio, con alguna clase de historia familiar. Nada, no le interesa a Dios nada de esas circunstancias. Lo que a Dios le interesó
es la fe que tuvo Jabes. Porque dice la palabra, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Definitivamente, Jabes fue un hombre más ilustre, porque puso en Dios su confianza. Él sabía, él no solamente entendía de mente y de conocimiento de que había Dios, sino que él había puesto toda su confianza en el Dios que él había amado. Sabía que Dios podía cambiar sus circunstancias, su dolor, por dicha, por paz, por prosperidad. ¿Qué te detiene ahora para hacer una oración como la oración de Jabes en medio de tu dolor? Y decirle al Señor, bendíceme. ¿Acaso viene a tu mente y decir, yo no soy digno de que Dios me bendiga, yo he sido una persona mala, yo he sido una persona inconstante, una persona que he vivido fuera de la voluntad de Dios? Yo te recuerdo lo que Dios ha dicho en su propia palabra. Dios nunca puede contradecirse a lo que Él mismo ha determinado como bueno, justo, correcto. Tercero de Juan, capítulo 1, versículo 2, dice, si llegas a pensar algo diferente, amado, dice el Señor, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma y que tengas buena salud. Dios mismo dice, yo deseo, es mi anhelo, es mi voluntad que seas tú prosperado en todo. En todo implica todas circunstancias, salud, dinero, familia, todo es todo. No hay nada que se escape al todo. Pero hay una condicionante de esa prosperidad de todo, así como prospera tu alma. ¿Tú quieres ser prosperado en tus circunstancias, en ese desierto, en aquello valle de sombra de muertes? Prospera tu alma. Procura que tu alma prospere aún en medio del desierto. Busca el reino de Dios primeramente y su justicia. Todas las demás cosas van a venir por añadidura, porque Dios ha prometido que como prospera tu alma, tú serás prosperado. Y que te va a bendecir con salud. Porque Dios sabe que tú no puedes hacer ningún trabajo, ninguna acción mientras estás buscando el rostro de Dios y estás enfermo. Él sabe que tu salud es tan importante como tu prosperidad. Porque para que puedas gozar de la prosperidad de Dios, Dios te tiene que dar salud integral. Una salud física y una salud mental. Libre de toda pesadez, libre de todo odio, de todo resentimiento, de toda duda, libre de esa carga que te está impidiendo gozar de las bendiciones que Dios tiene preparado para ti. Él desea que seas prosperado en todo. Dios siempre a los que Él ama y a los que en Él confían, Dios los bendice. Génesis 39:3 dice, y vio su amo que el Señor estaba con él, y que el Señor, hablando de Dios, hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. Si tú estás en el propósito de Dios, si tú caminas en ese movimiento de Dios, en ese camino, en obediencia, el Señor tu Dios y mi Dios dice su palabra que Él hace prosperar lo que tienes en tu mano. ¿Qué tienes en tu mano? Puedes decir, pastor, ya no tengo nada. No, mira bien qué hay en tu mano. Quizás lo que tienes es la palabra de Dios. Quizás lo que tienes es simplemente una Biblia. Todo lo demás ya lo perdiste. Pues dice que Él va a hacer prosperar todo con lo que tienes en tu mano. Tienes en tu mano la palabra, comienza a declarar esa palabra. Son semillas de verdad que van a hacer florecer en ese desierto un paraíso. Pero tienes que ver tu mano, ¿qué hay? Y si en tu mano está vacía, coloca en ese momento la palabra de Dios y comienza a declarar aquello que Dios ha determinado que debe cumplirse en tu vida. Declara bendición sobre tus circunstancias. Declara en ese valle de huesos secos que hay carne, que hay vida, que el Espíritu de Jehová vive allí. Génesis 21:22 dice, aconteció por aquel tiempo que Abimelech, con Ficol, comandante de su ejército, habló a Abraham diciendo, Dios está contigo en todo lo que haces. Estamos insistiendo en que Dios siempre va a respaldar a su pueblo, siempre va a respaldar a sus hijos. Ellos, Abimelech, comandante de ese ejército, habla con Abraham y él reconoce, yo sé, le dice a Abraham, que Dios está contigo en todo lo que haces.
amigo o amiga, que esos tus adversarios, que esa es tu familia, que esos los que te aman y los que no te aman, comiencen a partir de hoy a determinar, a ver que Dios, en quien tú has puesto su confianza, Dios está contigo y que te bendice en todo lo que tú haces. Tú vas a hacer que la gente comience a ver que hay un Dios que te está respaldando, que te ha levantado allí en medio de ese desierto. Génesis 39:2 dice, y el Señor estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. ¿Qué notamos? Otro personaje maravilloso, José, un hombre totalmente abatido, cuya su historia era de que sus hermanos lo quisieron matar, lo tiraron en una cisterna, llegó a ser esclavo y terminó siendo el segundo al mando de todo un país. Y la Biblia dice, y llegó a ser un hombre próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. El Señor estaba con José, el Señor está contigo. ¿Qué es lo que determinó que Dios no se apartara de José? Que José jamás se apartó de Dios. Dios nunca va a abandonarnos a no ser que nosotros mismos nos separáramos de Dios. ¿Y qué es lo que nos separa de Dios? El pecado. Si estás en pecado, simplemente comienza hoy a decir, Señor, yo me arrepiento del mal que yo he cometido. Quizás has cometido pecado, quizás has deliberada o inconscientemente te has apartado de Dios. Es el momento de estar a cuentas con Él, porque dice el Señor, separados de mí nada puedes hacer. José sabía que nada podía hacer él por su propia cuenta y determinó a seguir con Dios, y ahí hay una recompensa. Dice que entonces el Señor estaba con José y llegó a ser él un hombre próspero. Primera de Samuel 18, versículo 14 dice, y David, otro hombre de Dios, prosperaba en todos sus... Solo podía estar presente en los sacerdotes. Y Obed-edom era un sacerdote, y David hizo lo correcto, envió el arca al cuidado
me has por días.